había cierto interés de Estados Unidos porque China popular entrase a la ONU a condición de que no se expulsase a la República de China en Taiwán. Entonces, cuando México entra a ese escenario de debate multilateral, lo hace con una gran visión que, repito, se formó toda la marcha. Y no todo el liderazgo mexicano estaba claro para qué lo quería, pero se hizo. La votación en octubre de 1971 fue muy importante. Estados Unidos finalmente votó en contra de la entrada de China popular a la ONU. El representante permanente de ese país en la ONU era el presidente Bush padre, que sería después presidente de los Estados Unidos, y de México era García Robles. Bueno, en ese contexto, solamente Estados Unidos tuvo que votar en contra de la resolución aprobatoria del Congreso de China porque también aprobaba la expulsión de Taiwán. Y de América Latina, unos cuantos países tomaron la decisión, salvo los que ya tienen relaciones con la República Popular, Cuba y Chile del presidente Allende. Entonces ahí es un cambio importante de visión política mexicana. Bueno, varias décadas después, ahora, la relación política entre Chile y México ha tenido nominalmente un gran desarrollo, los símbolos, los protocolos tienen su importancia política. Todos los presidentes de México, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, han hecho visitas oficiales de Estado a la República Popular. Y nosotros a cambio hemos recibido, cuando ya China se empezó a abrir, apenas un par de visitas de los presidentes de ese país, y sobre todo más que presidentes, secretarios del Partido Comunista, que es más importante en China que ser jefe de Estado. Entonces, en ese contexto, uno diría, bueno, la relación es muy buena, y sobre todo si se agrega la retórica, que empieza en el siglo actual, durante el gobierno del presidente Fox, cuando viene de visita el entonces primer ministro chino Wen Jiabao, y hace una declaración muy solemne de que la relación entre México y China era estratégica. Bueno, uno diría, así, desde fuera, qué bien va el asunto, pero no era realmente una decisión. Para los chinos sí estaba basada en una cierta visión que empezaron a tener en 2003 y que después habían de concretar en sendos documentos en 2008 y 2016 de cómo acercarse a América Latina. El gobierno de la República Popular tiene una especie de documento de buenos deseos, como se dice en la diplomacia, una shopping list de lo que quiere hacer con América Latina y el Caribe. Y México no tiene eso. Además, no necesitamos un documento de buenas intenciones, tenemos que ser un documento que tenga realidad política. Entonces, a partir de ese 2003, que se hizo esa declaración, esta misma se vuelve a repetir en 2015, cuando llega de visita oficial el actual secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, y se entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron al concepto de relación estratégica el adjetivo integral. Bueno, la realidad es que en la parte de México, en la que me interesa a mí por razones obvias explorar con más detalle, no hemos desarrollado una concepción política, ya no digamos en relación a China, sino incluso con Asia Central, que es, a mi juicio, es ahí donde está, en los últimos 4 o 5 años de la historia económica, el eje que determina el motor del crecimiento de la economía mundial. Japón, Corea del Sur y China son los grandes motores de crecimiento económico. Ya los Estados Unidos, desde la crisis del 2008-2009, ya no es motor. Motor entendido en términos marginales, en términos de tasa de crecimiento, no en términos de stocks, de volumen, de gran volumen. Entonces, en ese contexto yo no veo en el gobierno mexicano, y espero que el que venga lo empiece a construir, un esfuerzo sistemático, cuidadoso, en donde se incorpore a especialistas en los temas internacionales, en los temas de la región de Asia del Este, o Asia Central, Asia del Este, para realmente elaborar una serie de principios, más que principios, de formas de accionar del sector gubernamental. Finalmente, el sector público lo mismo que puede hacer el Estado o el gobierno de un país es llevar, orientar los vínculos con otros países
pero será la sociedad de ese país, serán los agentes económicos de ese país, los agentes de divulgación de medios de información, las academias y en general la sociedad la que hará posible o no que cierto énfasis se materialice en intercambios concretos que sean cada vez más crecientes. Eso lleva mucho tiempo. Por eso yo creo que será materia de varias entidades, de varias personas físicas y morales, hacer un esfuerzo por ver cómo y en qué sentido tiene importancia el acercamiento de México a China en particular. Alguien, Luis Rubio lo dijo en su trabajo, se pregunta, bueno, hay que diversificarnos, ¿y podemos diversificarnos con China? Pues yo creo que sí, no es que es difícil. Además, hay que entender la diversificación en el término clásico de los economistas del comercio exterior. Una diversificación que no desvíe corrientes de comercio y corrientes económicas. Una diversificación que cree nuevas corrientes comerciales y económicas. Es a lo que tenemos que tratar. Yo no quiero agregar más elementos a lo que ya he esbozado en estas palabras, pero los invitaría que tienen tiempo, que tienen interés en el documento, lo lean. Muchas gracias. Es que uno es para grabar y otro es para que te oigas. Voy a inaugurar. Sobra decir cuál es la importancia de China en el mundo, no requiere mayor explicación. También sobra decir que en México tenemos una muy poca comprensión de lo que ocurre en China, de las formas en que nos podría impactar, de las que nos podría beneficiar y las formas como podríamos interactuar con él. También sobra decir que China ha desarrollado una extraordinaria capacidad, una extraordinaria visión del mundo, de dónde queda China en el mundo, pero también del resto de los países del mundo. El embajador Anguiano no lo recordará seguro, pero mi primer viaje a China en 1976 lo fui a visitar, apenas empezaba. Fue para mí una oportunidad de ver un país que estaba en retrospectiva en plena efervescencia, pero aún no se notaba. Y por eso, como Comexi, para mí era evidente que necesitamos hacer un estudio, podemos plantear los temas, las preguntas importantes sobre qué debemos hacer, qué podemos hacer respecto a China. China tiene una gran capacidad, como digo, de articular su visión en el mundo, pero nosotros no la tenemos. Nosotros no la hemos sabido desarrollar, inventamos el mundo cada 6 años. Ellos han construido un país con una gran continuidad a lo largo de varias décadas. Sí, milenios, pero en las últimas décadas han construido una gran visión de cómo transformarse y cómo recuperar su presencia como potencia mundial. Por eso, cuando pensé en esto, yo he leído mucho a China, he visitado China muchas veces, pero por ningún motivo me considero un experto. Lo primero que hice fue buscar a Enrique y a Simón para a ver qué podíamos hacer para este propósito. Estoy sumamente agradecido de la oportunidad que hoy se materializa en este texto y él en haber traído a los no nada más expertos sino practicantes, a los embajadores Anguiano, Navarrete y a la maestra Arzowska, que son quienes realmente en conjunto saben. Lo que yo hice aquí no es hablar sobre China, es hablar sobre un poco el contexto en el cual yo observo a China. Yo veo 3 temas fundamentales en el tema de China. Primero, la potencia en que China se ha convertido y lo que eso implica y podría implicar en el futuro. Segundo, la estrategia que tiene y ha desarrollado China hacia América Latina y hacia México, mucho más modesta lo segundo que lo primero. Y en qué quiere México de China, qué puede aspirar México respecto a China. Tema del cual nunca se ha decidido, aunque ha habido pequeñas iniciativas, pero no una visión. Primero, China está en el proceso más ambicioso de transformación que cualquier país jamás haya intentado. En su estructura económica,
en la relación con el resto del mundo, en enfatizar exportaciones hacia su desarrollo interno, en la construcción de un imperio logístico. Como predijo Napoleón, el día que China se despierte va a cambiar al mundo, y eso lo estamos observando día a día, y en ese sentido lo que los dos embajadores nos mencionaron es absolutamente visible, que el diagnóstico cambia todo el tiempo. Tenemos que ir observando todos los días, porque las circunstancias van cambiando por lo que hacen ellos y por cómo responden nosotros. Además, también hay una tensión inevitable entre las dos potencias mundiales, una presuntamente en ascenso, otra en decadencia. El tiempo dirá si esto es el caso o no, pero el hecho es que son dos potencias que tienen momentos de conflicto y de colisión, como lo que estamos viviendo, a veces más inteligentemente provocados, otras veces menos. Y en este contexto, ¿qué quiere México? ¿Qué quiere China? ¿Qué ha hecho China en estas décadas? Un país que, como digo, tiene gran claridad estratégica frente a México, que tiene muy poca claridad estratégica. Y finalmente, ¿cómo intersectan los dos, o las visiones que los dos pudieran desarrollar, con el triángulo en el que nos encontramos inevitablemente localizados por razones geográficas y geopolíticas, que no podemos ignorar? Si el tratado de libre comercio existente se mantiene, si hay uno nuevo, o si desaparece el existente y no se confirma uno nuevo, eso evidentemente cambia las circunstancias. Pero de cualquier forma, el triángulo y las cadenas de producción que ya están integradas en la región norteamericana tienen un impacto dramático sobre nuestra propia estructura económica. Y como por tanto tiempo he estudiado, Enrique, las cadenas de valor, la relación con China es absolutamente central. ¿Cómo vamos a convertir en un mecanismo de mayor agregación de valor para el desarrollo del país? Es, yo creo, uno de los temas, de las preguntas clave para el futuro. Entonces, déjenme nada más tocar tres temas muy breves, en un par de minutos cada uno, sobre qué es lo que México, el por qué este tema. Yo lo que analizo, como les digo, es la perspectiva mexicana en este texto, sobre cómo el país fue tomando decisiones que llevaron al Tratado de Libre Comercio, más que una decisión política, como una decisión económica, una decisión para lograr garantías de permanencia, de certidumbre para los inversionistas en el país. Hemos logrado enormes avances con ello, pero el desarrollo ciertamente no se ha logrado. Quizás eso no es lo que el tratado aspiraba a lograr. Eso requiere una visión, un proyecto de desarrollo mucho más amplio y mucho más, una concepción mucho más profunda. Pero lo que es claro es que el tratado en sus términos logró el objetivo de darle certidumbre a los inversionistas. Otras carencias nuestras que China ha atacado con enorme habilidad y diligencia, como la de la educación, nos han faltado para poder tener una mayor agregación de valor en el país. Al final, el asunto clave, a mí me parece, es que una eventual profundización de los vínculos, y que como con gran inteligencia el embajador ya lo acaba de mencionar, tiene que ser nuevas líneas, no es reemplazar las que tenemos, es cómo agregamos mayores oportunidades de desarrollo, de oportunidades de interacción comercial y económica. Para nosotros, yo creo que requiere una profunda introspección sobre nuestro propio modus operandi, sobre la manera como México actúa, sobre cómo nos observan los chinos, y como todo el mundo ha insistido en esta mesa, la enorme ignorancia que hay en los ámbitos políticos y político-económicos en México sobre lo que ocurre en China. Quiero tocar un último tema, que es el del dilema que tenemos. Me parece que una manera de ilustrarlo es comparándonos con Australia. Australia es un país firmemente anclado en el oeste, como dicen los países, es un país anglosajón en su esencia. Sus alianzas fundamentales son con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Europa en general, con la OTAN. Es un país que, si alguna vez tiene la oportunidad de ver el monumento que construyeron en Londres en agradecimiento al imperio inglés, es fascinante, porque dicen: siempre estaremos con ustedes.
will always be there. Ese es algo que un mexicano nunca se le podría decir. Nosotros, por otra parte, estamos pegados al imperio norteamericano. Tenemos una frontera enorme con ellos y nuestra economía está cada día más integrada con los estadounidenses. Nuestra principal fuente de ingresos viene, el principal motor de la economía mexicana es la relación con Estados Unidos, no las exportaciones que tenemos con ellos. Por otra parte, nuestra historia y nuestra cultura y nuestra ambición, en cierta forma, no están vinculados a los americanos. Tenemos culturalmente afinidades mucho más grandes con el sur, con España, con otros lugares. Sin embargo, si comparamos a los dos países en términos de la hoja de balance, si ustedes quieren, la de China está la de Australia está totalmente anclada en China, la de México está totalmente anclada en Estados Unidos. Pues yo creo que es interesante comparar los dos países, no porque seamos comparables, sino porque sus circunstancias geopolíticas y sus intereses económicos son muy contrastantes. Y observarlos en contraste permite ver dos dimensiones y ver el tipo de dilemas que probablemente enfrentaríamos en el futuro. Paro ahí, simplemente les agradezco nuevamente, primero que nada a Enrique y a Simón por la coordinación y por la oportunidad de colaborar en este proyecto. Y segundo, a ustedes por haber participado en ello y por la sapiencia que destinan en sus partes. Muchas gracias. Gracias, doctor Julio. Maestra Sofía, por favor. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a Enrique, un gran amigo, y a Simón por la oportunidad de participar en este importante proyecto, que ojalá y haga alguna diferencia en el sexenio que viene. Ahora, me toca un tema creo que muy interesante, muy distinto a lo que nuestros especialistas, los embajadores y el doctor Rubio han platicado. Es algo que he trabajado muchos años desde diferentes perspectivas y espero que sea de su interés, sobre todo porque no voy a repetir lo que está aquí, ojalá y tengan tiempo y voluntad de leer. Quiero ser muy breve para dar tiempo a al intercambio con todos ustedes. No quiero, siempre lo hago y esta vez no va a ser la excepción, de mencionar una muy pequeña anécdota. En 1981, cuando fui a estudiar a Chile, de pronto a un país cerrado que tenía relaciones diplomáticas con pocos países de Latinoamérica y del mundo en general, de pronto me dicen que hay 20 universidades donde el español es una licenciatura, en Beijing varios de ellos. De pronto yo dije, bueno, ¿y para qué están preparando estos recursos humanos? ¿Para qué los quieren? ¿A dónde los van a mandar? Cuando China se abrió, después de la reforma y la apertura, ya entendimos todos por qué China estaba preparando con ese empeño recursos. Hoy en día, váyanse a la embajada que está aquí cerca, todos los funcionarios chinos de la embajada hablan español. Quiero saber cuántos funcionarios de nuestra embajada en Beijing a lo largo de los años han podido tener cierta reciprocidad. Hoy en día, si eran 20, ahora las estadísticas chinas hablan de más de 100, abiertas en las ciudades, en la costa, pero también en la provincia y el oeste. De pronto, caramba, 100 universidades en China, vas a decir es poco, pero no es poco. Claro, la calidad la podemos discutir en otra sesión. Obviamente no tienen tantos maestros como para poder satisfacer la necesidad de docentes, pero lo hacen. Y con el paso del tiempo se preparan y mejoran. Ahora sí quiero hablar un poco desde la perspectiva de eso lo que escribí en este texto. Para mí es importante tener en cuenta la visión cíclica en la historia china, que proporciona una manera muy distinta de percibir el mundo. La nuestra es lineal, progresiva, hacia el futuro. La visión cíclica de los chinos permite regresar siempre al pasado para buscar fuentes de inspiración para el futuro. Tal es el caso
ante la falta de ideología del Partido Comunista Chino, ¿dónde la está buscando? En el confucianismo, en las fuentes históricas, en sus propias, simplemente rescatan de donde pueden. ¿Cómo? Con su espíritu, yo creo que por excelencia, caracterizado por el pragmatismo. Ahora, antes de las reformas y la apertura, la cultura china estaba claramente al servicio de la política. ¿Qué representaron la reforma y la apertura para la cultura en China? Representó una reorientación total. Desde más o menos 1990, en casi muchos documentos del gobierno central y de los gobiernos provinciales, aparece el lema de la cultura al servicio de la economía. Eso ya es un planteamiento que creo que ya no necesita explicación, de por sí se explica. Donde la cultura de pronto se convierte en otro motor de crecimiento económico. Y lo lograron. Yo al principio la verdad no sabía cómo lo iban a hacer, pero lo hicieron. Y lo hicieron por medio primero de una legislación bastante clara, cada rato cambiante de acuerdo a las políticas y los directrices del Partido Comunista. Pero sí con una orientación de vamos a hacer que la cultura haga dinero. Inventaron y acuñaron un concepto como es industrias culturales, que de por sí a mí me sonaba un poco contradictorio, digo, es industria o es cultura, pero bueno, los juntaron y compusieron esa idea a la cual le han sacado un excelente provecho por medio de clústeres que comenzaron a montar en China desde los años 90, sistemáticamente y hasta la fecha. Clústeres, digo, traducido así para que yo, Liliana, lo entiende, son como consorcios culturales. Consorcios enormes culturales de varios ramos. Comenzaron en, tal vez, el comienzo lo dio el famoso barrio 978 de Beijing. Unas viejas fábricas abandonadas que el gobierno quería tirar, no los tiró. Se apoderaron los artistas y montaron un barrio envidiable, un hermoso barrio artístico de Beijing, que luego comenzó a replicarse en China. Estos son los famosos clústeres, digamos, culturales y artísticos. Otros pueblos étnicos. Descubrieron los chinos que las minorías étnicas y en general distribuidas en las fronteras, digo, aparte de que no solo de algún modo los van a impulsar con dinero del gobierno central, sino que ellos también pueden retribuir por medio de sus expresiones culturales distintas, que a su vez pueden hacer dinero, pero además mejorar la cara de China en el occidente, de lo cual voy a hablar en un momento. Otro tipo de los clústeres eran la arquitectura. La arquitectura, nosotros como que de pronto desde la perspectiva, digamos, del occidente y la conservación de los monumentos arqueológicos, discrepamos con ellos. Pero en China, ya que hay tantos monumentos arqueológicos, no les cuesta nada tumbar uno y hacerlo de nuevo porque estaba feo. Y eso lo hacen, bueno, finalmente ese es otra vez regreso al pragmatismo chino. Entonces de pronto ustedes tienen construcciones de la dinastía Tang, de la dinastía Ming, que tú ves claramente que los hicieron ayer, pero son de la dinastía Tang y de la dinastía Ming. Entonces esto es otra vez el pragmatismo. A lo que me refiero, ahí estaban, pero estos los embellecieron, los renovaron. Válido o no, son puntos de vista diferentes, pero el efecto está conseguido. Y esos lugares hoy atraen a muchos turistas nacionales e internacionales. Y luego tenemos a los barrios de entretenimiento. Por favor, vayan a Shanghái y no dejen de ir al barrio de, digamos, pasar a la zona rosa de Shanghái, que se llama Xintiandi. En el corazón del Xintiandi, ¿qué creen que es? Está el museo donde en 1921 se formó el Partido Comunista Chino. Está en el corazón del barrio de zona rosa de Shanghái. Eso es China, y eso es lo interesante de China. ¿Cómo le hacen? Pues habría que conocerlos un poco más. Ahora, todo esto está insertado en China hasta 2000, fechas más, fechas menos, aquí están los especialistas para corregirme. Se enfocó en el crecimiento económico basado en la, digamos, en la manufactura de exportación.
La cultura no era prioridad y se entiende por qué, porque no había dinero, pero cuando el gobierno central almacenó enormes cantidades de recursos, decidió que ya era hora de cambiar el rostro de China en el extranjero. El rostro que era básicamente la fábrica del mundo, donde los chinos eran robots que trabajaban 20 horas al día y luego ya quién sabe qué más hacían. Y los chinos decidieron cambiar esta perspectiva y sí lo están logrando, señores. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero? Los institutos Confucio. En México tenemos 5, en Latinoamérica hay más de 25. Me refiero a Latinoamérica y Caribe. Esto es una enorme inversión de parte del gobierno central de China. Durante los 10 años, los 5 en México, básicamente financiados por el gobierno popular chino, en cuanto al cuerpo docente, etcétera, etcétera. Donde principalmente se está enseñando la lengua china, pero además se hace una fuerte promoción cultural por medio de, bueno, festejos chinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué otro proyecto? Son muchísimos los proyectos que los chinos han emprendido para cambiar activamente, para que nosotros los veamos como eso, no como robots de las fábricas chinas. Literatura. Antes, los chinos en los 50, 70, el embajador andiano lo sabe muy bien, gastaban un montón de dinero para hacer literatura, para traducir su literatura clásica y moderna, y lo hacían con sus estudiantes de las 20 universidades que acabo de mencionar al principio. Estudiantes excelentes, chinos brillantes, español excelente. Pero el efecto que surtió esta traducción no era grande. ¿Por qué no era grande? Primero porque los chinos mismos, cuando traducían su propia literatura, lo hacían como chinos, y cuando venía aquí decíamos, ¿y esto qué es? No desde el aspecto de la lengua, del aspecto de la cultura que está detrás de eso. Y de pronto obras clásicas como El sueño de Mansión Rojo, traducido en 63 por la editorial de lenguas extranjeras, que lo tenemos aquí, incluso está en la UNAM, en Colmex, de pronto pues parece una literatura de reporte y dices, carajo, ¿acaso esto es la obra maestra de la literatura china? No falló la obra, falló la traducción y el contexto cultural. Se dieron los chinos cuenta que gastaron mucho dinero sin gran efecto y ¿qué dijeron? Vamos a buscar a los extranjeros que aprendieron chino. Y entonces se dieron por el mundo buscando a los extranjeros que ellos mismos formaron. Yo soy uno de los casos, estudié ahí, y muchos otros. Y entonces le dicen, bueno señores, tradúzcanos ustedes, porque ustedes como extranjeros saben lo que ustedes los extranjeros no entienden de nosotros. Y obviamente el efecto que esa traducción va a conseguir es un poco distinta. Quiero hablar también aquí de, como último, bueno, ahorita sí, el tiempo se me fue, propuestas. Cursos para chinos y para mexicanos. Van a decir, ¿y cómo es que México va a organizar cursos para chinos? Sí, señores. 1980, más o menos 79-85, creo, el Colegio de México organizó un curso. Entonces, obviamente, fue por decretos políticos, pero finalmente los resultados fueron espléndidos. Curso para, fueron más de 100 estudiantes chinos con un excelente nivel de español, formados en las universidades que acabo de mencionar al principio. Llegaron al Colegio de México durante 1 o 2 años y se formaron en cuestiones de México, de Latinoamérica, política, economía, cultura, literatura, etc. Esta gente, cuando regresó, la gran mayoría de ellos son colegas de nuestros 2 embajadores. Son los que estuvieron en la silla de embajador en casi todos los países latinoamericanos. Señores, ustedes sabemos que sobre todo la educación en humanidades y ciencias sociales es un proceso de indoctrinización. Lo que quiero decir es, finalmente, esta gente, la simpatía que tenía hacia China era enorme, perdón, hacia México, disculpen. Digo, les caía bien Argentina y lo demás, pero México les caía mejor. Y lo demostraban a través de muchas cosas, y ustedes como embajadores lo saben mejor que nadie, que hubo y lo hay hasta la fecha. Pero ya se nos acabó el gusto, señores, porque esta generación de chinos se está jubilando. Creo que en este momento tenemos a los últimos embajadores de esta camada que hoy en día ya están, según las leyes chinas, jubilándose. Entonces, ¿por qué no? De ellos hay interés, nos lo han planteado al Colegio de México. Otra vez, curso para relaciones exteriores y para los diplomáticos chinos. Pero bueno, vemos qué hacemos. Ahora, para mexicanos, aquí nuestros embajadores
el doctor Rubio claramente habló. Yo creo que nunca me voy a cansar de hablar de lo mismo, es decir, de la ignorancia o de lo poco que sabemos sobre China. Ustedes insisten en el renglón, digamos, de los políticos y los economistas. Pero yo digo que finalmente la relación entre dos países la hace el pueblo. Y aquí finalmente la ignorancia es muy grande, a todos los niveles. Y bueno, no hay lejos, vamos a ver, yo solo quiero preguntar, en México 120, 30 millones de habitantes, pues donde tenemos una licenciatura de China o de Asia o de lo que fuera, sí, y solamente eso, la última, por favor. Yolanda, no me hagas eso, sí. Bueno, una propuesta solamente. Formar una licenciatura sobre China, no en el CONMEX, no en la UNAM, en México. En México. Sobre todo con la iniciativa que escuché hace pocos días y leí en la prensa de los 100 universidades que vamos a tener en el próximo sexenio. Hagamos una universidad, perdón, hagamos una licenciatura. ¿Por qué? Con dos propósitos. Uno, capacitar recursos humanos no solo para México, sino para Latinoamérica. Manejar becas para atraer a estudiantes latinoamericanos aquí a esta licenciatura con miras de constituir finalmente una estrategia latinoamericana hacia China, que no sea una estrategia mexicana, argentina, chilena, que sea, siempre hablamos de eso, pero ¿cómo lo haces? Lo haces con recursos humanos. Traer argentinos, chilenos, peruanos aquí a México, y se puede, sobre todo en el nuevo sexenio que dice que vamos a hacerlo, entonces traer y hacerlo bien, hacerlo con el tsunami, los dos embajadas, hacerlo, participar en esta licenciatura todos aquellos que saben algo de China, tal y como lo hicimos en el curso Entendiendo a China, que el año pasado montamos en el CONMEX y este año está en la UNAM. Y por último, impulsar el interés de las editoriales mexicanas. A las editoriales mexicanas no les interesa China, parece que está más allá del margen. Entonces, finalmente, la verdad es que yo entiendo que son privadas, pero que haya algo que les... Finalmente dices, los mexicanos no conocen China, ¿cómo la van a conocer si no hay nada sobre China? Y finalmente, bueno, no, soy un poco categórico, un poco para llamar el interés, pero sí hay, efectivamente. Pero la universidad privada, perdón, la editorial privada no hace gran esfuerzo al respecto. Gracias, perdón por excederme, yo no me grave. Entonces el documento tiene 6 apartados, 6 capítulos. Uno de los capítulos es sobre el tema explícitamente de la relación económica. De nuevo, como todos, los invito a revisar el documento. Yo solo voy a hacer referencia a algunas de las propuestas. El documento tiene 14 propuestas, algunas más generales, algunas muy puntuales y muy concretas. Yo diría, uno, es fundamental comprender las iniciativas por parte del gobierno y el sector público chino. En México hoy en día no entendemos los esfuerzos que China está haciendo, las iniciativas con respecto a una franja, una ruta, 2 libros blancos que presentó China a América Latina en 2008-2016, el foro CELAC China. Hay docenas de propuestas estrictamente en el ámbito económico, comercial, tecnológico, y creemos que tenemos que reinventar la rueda. En el medio académico, México debiera, anteayer, yo diría la UNAM, leer lo que China le propone a América Latina, y dicen por ahí que México es parte de América Latina. Entonces, China propone becas para estudiantes, para personal especializado. Estuvo acá hace 2 semanas en este lugar el subsecretario de Relaciones Exteriores, responsable de la relación de México en el foro CELAC China. Entonces, tomemos, se requiere urgentemente entender, ojo, eso no significa aplaudir, estar de acuerdo, pero entender las propuestas por parte de China sobre zonas económicas especiales, sobre comercio, sobre desarrollo tecnológico, etc. Si no lo hacemos,
pues no vamos a tener un diálogo y una agenda estratégica entre México y China en el ámbito de aspectos económicos, va a ser imposible. Primero entendamos lo que está planteando China. Es la propuesta número 2 con un grupo de apartados muy puntuales. Otro tema que me parece relevante es que, claro, México parte de un grupo de muy interesantes e importantes instituciones que ya existen. No tenemos que de nuevo reinventar la rueda. Es decir, existe una comisión binacional México-China donde el tema económico es relevante, ojo, también el cultural, el político y otros, ¿no? Entonces, hay que priorizar temas desde una perspectiva mexicana, tanto en la comisión binacional como en el grupo de alto nivel, el GAN, el grupo de alto nivel económico GANE y el grupo de alto nivel sobre inversiones. Si apuntamos con esas instituciones, lo que pasa es que México, ojo, más que uno de la China tampoco, pero México no sabe qué hacer con estas instituciones. Otro punto relevante es, y como lo señalaba el embajador Anguiano, yo diría es partir de que en 2013 se definió la relación entre ambos países como una relación estratégica integral. Ninguno de los dos países sabe qué es eso. Pero partamos de ello y pongámosle temas concretos desde una perspectiva mexicana en el ámbito del comercio, en el ámbito de la cultura, en diversos ámbitos. El tema, creo que hay coincidencia, de una agenda con China, pues es más allá de si se renegoció o no se renegoció el TEMEC, etc. Es indispensable, tú podrás, Liliana, aportar la siguiente. Claro. Ahí está. Es indispensable coordinar estas instituciones. Hoy en día, en este sexenio, sobre todo, estas instituciones se han convertido en grupos secretos. Realmente no se sabe qué hablan, qué hacen, cuál es la agenda, cuáles son los resultados, ¿no? Y la coordinación entre los grupos, porque conozco a algunos de sus miembros, es nula, lo cual es una vergüenza, ¿no? El tema, yo diría, fundamental y básico que se desarrolla en la propuesta 8 en el tema económico debiera ser, me parece a mí, y esto se retoma de lo desarrollado en 2012, es la reciprocidad. Ojo, no seamos ilusos, ¿no? Es decir, una agenda estratégica en el ámbito económico no va a ser por lo rosa, ¿no? Es decir, va a haber contradicciones, va a haber dificultades, va a haber temas álgidos en aras de una reciprocidad, ¿no? Es decir, a China le interesa invertir en el sector energético y petrolero, y México puede invertir en el sector energético y petrolero en China, no. Y a China le interesa invertir en infraestructura, y México pudiera invertir en infraestructura, no. Y entonces, de nuevo, las cosas hay que negociarlas y hay que ser muy claros de que va a haber negociaciones complicadas en aras de una reciprocidad. Si no partimos de la reciprocidad, pues nosotros estamos perdidos, ¿no? Se plantean un grupo de propuestas en aras, yo diría, de concretar temas. Es decir, China ha planteado desde hace 10 años el interés de la cooperación sur-sur, de la cooperación con América Latina, de la generación de valor agregado, etc. Entonces, bueno, tomemos de la palabra y en aras, en temas de comercio, de proyectos de infraestructura, de inversiones chinas, concretemos ahí el tema de valor agregado. ¿Cómo, cuándo, en qué proyecto específico? Valor agregado, transferencia de tecnología y el contenido tecnológico. Cuando uno estudia, como se hace el diagnóstico en el documento, el comercio México-China, la brecha tecnológica del comercio entre ambos países es dramática. Entonces yo creo que hay digámoslo así,
un excelente potencial para concretar instrumentos específicos si así lo propone una de las dos partes. Hoy por hoy México no ha propuesto temas relevantes al respecto. Creo que por último el tema ahí de las zonas económicas especiales y proyectos de infraestructura debieran permitir un proceso de aprendizaje y propuestas concretas. Es decir, si efectivamente en el futuro se retoma una agenda estratégica entre México y China, pondríamos también a trabajar con certeza a la contraparte china. Hoy por hoy México ha sido muy fácil, ¿por qué? Pues porque la propuesta ha sido muy reducida. Y Liliana, la última, ¿puedes tocar una? Y yo les diría, para terminar, en el corto plazo se requiere de tomar medidas y decisiones. Yo no estoy diciendo que vayan en un sentido o en otro, pero se requieren tomar al menos 4 medidas urgentes, ¿no? Una es la de si México va a aceptar a China como una economía de mercado en el marco de la OMC. China lo está solicitando hace 15 años y México dice mañana. Entonces, un tema urgente. Digo, la decisión puede ser no aceptamos a China como economía de mercado y se acabó el tema, pero no podemos vernos en otros 15 años y seguir con el tema. Segundo, ¿va a ser México miembro del Banco Asiático de Infraestructura y de Inversiones o no? Yo no sabría hoy por qué sí o por qué no. No ha habido una discusión. China está insistentemente en los últimos 2 años solicitando que México sea miembro. No le hemos respondido. China solicita que México sea miembro de un grupo de instituciones de lo que China considera de lo que es su proceso de globalización con características chinas, ¿no? Es decir, ser miembro de esta iniciativa de una franja y una ruta. No podemos decir en 15 años, no, pues todavía lo estamos pensando. Y último tema es retomar inmediatamente el proyecto de infraestructura Chicoacén 2. El proyecto de Chicoacén 2 es un proyecto de infraestructura de $405 millones en Chiapas que se canceló hace 3 o 4 meses. Tendrá impactos financieros muy superiores a la cancelación, me temo que la cancelación del proyecto del tren rápido entre la Ciudad de México y Querétaro, porque las turbinas están en camino y son especializadas para ese proyecto y la pregunta es quién lo va a pagar. Ahí de nuevo la parte mexicana tiene una enorme responsabilidad ayer de tomar medidas en el corto plazo para cada uno de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos a hacer una ronda de participaciones. Les pido que alcen la mano, número 1, 2, que se identifiquen y que sean muy concretos. Eso es muy importante para que haya un buen flujo de participaciones. ¿Quién dijo yo? Ahí atrás, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Hernán Cantra, corresponsal de México de la agencia Xinhua. México. Primeramente, pues me gustaría mucho que me precisaran o que me dijeran ustedes como académicos, como ustedes como diplomáticos, también como expertos, qué sería lo más urgente que debiera tomar el próximo gobierno de México, que ya pues toma posesión el 1 de diciembre, para precisamente esta relación China-México, que es lo primero que tendrían que hacer, dado que efectivamente el embajador Anguiano pues decía que ha habido un estancamiento, bueno, no son sus palabras, pero sí es un estancamiento, ¿no?, en esta relación y sobre todo de este acuerdo estratégico de alto nivel. Precisamente el nuevo canciller Ebrard
dice que va precisamente en noviembre a Shanghai para acercarse o acompañar precisamente un acompañamiento de la parte mexicana actual, del gobierno actual y las empresas mexicanas que van a participar en la feria de exportación. Entonces me gustaría mucho que puntualizaran cuál sería la recomendación urgente para que arrancara o que hubiera un cambio de esta relación México-China. Y la otra parte, como bien lo dice el doctor Russell, de estas tres últimas recomendaciones que hace de que México, bueno, se acompañara o aceptara más bien a la incorporación de China a la OMC, ¿cuál ha sido el factor que ha impedido que México en este tipo de decisiones tenga que dejar a un lado, hacer caso omiso, o qué será miedo o será ignorancia? ¿A qué se debe este tipo de decisiones que frenan o que se frena México para que avance y se beneficie tanto al país como a China y al mercado mundial? Gracias. ¿Alguien más? Hola, soy Federico Fernández, geógrafo del Instituto de Geografía de la UNAM, y también estoy a cargo de algunas de las iniciativas internacionales de la UNAM en la DGESI. Una pregunta que tiene que ver con las relaciones entre la UNAM y las instituciones de educación superior chinas. En general la mesa, pero probablemente en particular a los embajadores que tocaron el punto. ¿Con quién estratégicamente la UNAM tendría que enlazarse? Quizá empezar por decir que al año tenemos unas entre 15 y 20 instituciones de educación superior chinas que se acercan a la UNAM y que no sabemos muy bien qué hacer. Desde la administración central no se sabe, no hay una orientación precisa, y desde las facultades, escuelas, centros, institutos, a veces se toman algunos de los proyectos propuestos por estas universidades chinas por lo que representan en particular para una disciplina. Pero quizá en la visión más amplia que ustedes tienen podrían decirnos algunas directrices como para pensar si todas las universidades chinas son bienvenidas a firmar convenios y desarrollar proyectos con la UNAM, o bien la UNAM qué tendría que estar haciendo. Este es un asunto que estamos discutiendo internamente, que nos gustaría tener retroalimentación de ustedes. Y en este mismo contexto, Taiwán y las universidades de Taiwán, ¿qué papel pueden jugar para la UNAM? ¿Alguien más? Sí, por favor. Hola, mi nombre es Frank Contreras. Venimos de China Global Televisión, es una cadena mundial en inglés que proviene de China. La pregunta es para todos ustedes. Por favor, ¿qué nos puede decir sobre la visión del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, su visión México con China? Gracias. ¿Alguien más? Por favor. ¿Podrían abundar un poquito más? Perdón. Soy Iván Jaime Branda Favela, egresado del CIMI. Quisiera saber un poco más sobre el proyecto de infraestructura Chicoacén 2, que los megawatts están planeados ahí y por qué se suspendieron. Si hay alguna información sobre eso más profundo. Gracias. Gracias. A ver, damos esta, Enrique, una última y después les doy. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Omar Hernández, soy del Sindicato de Periodistas de la República Mexicana. Me interesó mucho un tema que comentaba la maestra Liliana acerca de lo que era la cultura, la importancia de la cultura y de las etnias en la parte china, y que creo que nos hace mucha falta aquí en México. A veces hace mucha falta voltear hacia nosotros mismos porque tenemos una riqueza impresionante. ¿Qué tan importante consideran o en qué prioridad considerarían ustedes
el hecho de poder conectar o de acercar a lo que son las zonas marginadas, las propias culturas, la cultura indígena en general, lo que es el propio comercio hacia lo que es China. Creo que es un comercio muy atractivo. En sí la cultura mexicana, insisto, es muy rica, es muy variada, y poder, digamos, trasladar todo esto, y a lo mejor no solo a lo que es el mercado chino, sino al mercado internacional en sí. ¿Qué tan importante sería interconectar a todas estas comunidades alejadas para lo que es la agenda comercial México-China? Gracias. Gracias. Le daré la palabra en el orden en que viene, por favor. Haremos otra ronda. Sí. Entonces, empezamos con el embajador Navarrete, por favor. Agradezco mucho las preguntas de ustedes. Voy a referirme a algunas de ellas sobre las que creo que puedo decir algo medianamente inteligente. Yo creo que sí hay que establecer prioridades para definir los proyectos, las líneas de acercamiento y de debate y de definición de nuevas acciones de cooperación bilateral en el contexto cada vez más amplio en que se dan estas. Las relaciones bilaterales tienen que tener en cuenta cada vez más los entornos regionales a las que corresponden. Yo pienso, por ejemplo, con los señalamientos de Enrique Dussel. De entre ellos, yo creo que sí sería muy importante, y quizá podría casi darle la mayor prioridad a la idea de la participación mexicana en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Si se quiere comparar a esta institución relativamente reciente con otras, correspondería un poco a la gran familia de los bancos regionales de desarrollo, solo que con un enfoque muy claro hacia proyectos de infraestructura. Y así como en el Banco Interamericano de Desarrollo hay socios extrarregionales que no son del hemisferio occidental, pero tienen interés en estar en el banco para poder participar en los proyectos, en el asiático de infraestructura hay ya un buen número de países que no corresponden a ese continente, pero que desean tener una mayor vinculación de inversión y de trabajo, sea para recibir esas inversiones o para aportar en proyectos conjuntos realizados en terceros países, no necesariamente en Asia. Algunos de los programas de cooperación con América Latina y muy especialmente con Centroamérica y el Caribe, de los que en términos no muy claramente definidos se ha hablado en los últimos meses por parte de voceros de la nueva administración, podrían encontrar un nicho institucional adecuado en el Banco Asiático. Y la aportación de capital que se prometa, no hay que se comprometa, no hay que desembolsarla de inmediato. El capital en estos casos puede mantenerse como capital suscrito por algún tiempo y hacerse efectivo en el momento en que las condiciones financieras de la institución o de los proyectos que se desee echar a andar lo exigen. En todo caso, varios países latinoamericanos con menor desarrollo económico relativo que México están ya en ese banco y no lo han encontrado oneroso. La cuestión de economía, de considerar a China economía de mercado para los propósitos de la OMC, lamentablemente está complicándose enormemente con el ambiente general de cierta reticencia, de cierto deseo de contener a China.
el tipo de objeciones que la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos está planteando, por ejemplo, a los requisitos de desempeño de China para la inversión extranjera que se realiza en China, son claramente apoyados por la Organización Mundial de Comercio, y muchos pueden considerarlos como un obstáculo adicional para que China sea reconocida como economía de mercado. Obtendría algunas ventajas. Lo que yo subrayaría para terminar este punto es que el que no haya habido esa, que China no tenga el estatus de economía de mercado en la OMC, no ha impedido el espectacular crecimiento del comercio de China con el resto del mundo con China, y las corrientes financieras más o menos conectadas con ese comercio. Y me referiría a la cuestión académica que se plantea. Yo tengo la impresión de que en estos casos de colaboración académica, la iniciativa debe de alguna manera venir de los académicos. Es muy importante el diálogo directo, la comunicación directa que existe entre los científicos, sobre todo en lo que en México llamamos ciencias duras, en todo el mundo. Y son ellos los que imaginan los proyectos de cooperación, los proyectos de investigación conjunta, los proyectos de avanzada para el conocimiento científico que les interesa promover. Y las instituciones universitarias u oficiales deberían encontrar cómo tener entornos institucionales que permitan que esos proyectos se hagan realidad. Creo que son desde luego más sencillos con universidades más cercanas geográficamente, donde no haya la dificultad asociada a las cuestiones lingüísticas, pero que desde luego pueden desarrollarse con China. Yo creo que el convenio de cooperación entre una universidad mexicana y una universidad china no justifica el papel en que se imprime, si es que se imprime, porque ya no necesariamente estas cosas se ponen en papel, mientras no haya 1, 2 o 3 proyectos específicos de cooperación entre investigadores que vayan a ser hechas posibles por ese convenio. Primero, los proyectos de investigación, el contacto directo de los investigadores, y luego el aparato institucional. Si ponemos adelante el aparato institucional, como tantas veces hemos hecho, se nos puede quedar vacío por muy largo tiempo. No quisiera tomar más tiempo, aunque sé que no me he referido a todas las preguntas. Primero una aclaración, porque acabo de revisar hasta el mes de julio, fines de julio pasado. En el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura no hay a la fecha ningún país latinoamericano que sea de cooperación. Lo acabo de revisar. Y les voy a decir las cifras. El banco tiene, me puedo equivocar, digo 2 dígitos, 66 miembros activos, de los cuales más o menos 21 son no regionales y los demás son de Asia. Interesante, consideran como Asia, Australia y Norteamérica. Y hay 27 prospectos, entre ellos están 7 latinoamericanos. Y uno de ellos, Brasil, tiene incluso el asiento de miembro fundador del banco. Pero ninguno ha todavía suscrito el capital, ninguno. Está todavía en la lista de prospectos. Entren a la página y lo vean. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Brasil, porque Brasil ya es miembro activo y paga aporta capital. Del otro lado, pues más activo, el BRICS se convirtió en un nuevo banco de desarrollo. Aportan un quinto. Entonces, ¿no? ¿Para qué necesita entrar a una sociedad en el otro lado? Pero no dice nada. Chile dijo este año, cuando tuvieron la reunión de China con la CELAC,
Chile quizá a fines de año empezaría a suscribir el capital. Por alguna razón u otra, ni Ecuador, ni Perú, ni bueno, Venezuela está en la quiebra, no puedo hacer nada. Pero ni siquiera han suscrito el capital. O sea, ojo con eso. Están en las listas de prospecto. Por otro lado, el banco ha dado un giro muy interesante. El presidente del banco obviamente es un chino porque China tiene 20, hasta julio tenía el 29% de votos, porque es el que más capital aporta. Pero abajo los vicepresidentes son, que es también en función del poder económico, un británico, un francés, un alemán, un indio y un indonesio. Esa es ya otra lista de bancos. Esa va a quedar clara. Te agradezco. La otra es la cultura como instrumento de política exterior es fundamental, y en México la tuvo y la abandonamos por otras razones. Yo fui a una afortunada, mi primera embajada fue en Costa Rica, y el papel que un pequeño oficina que había en el Secretaría de Relaciones Exteriores, que era la División de Política Cultural, era fascinante. Había en el mundo una exhibición mexicana que se llamaba 20 siglos de cultura mexicana, que se armaba con las uñas y le hacían 5 artesanos mexicanos. Llegaban al país, lo recibimos en China, fue la primera vez que China Popular, después de la Revolución Cultural, abrió una exhibición extranjera, fue la mexicana, en el año de 1978. Y ahí reproducían, digo, con las manos, estos artesanos, un altar de Tepoztlán, que lo traían en piezas, una reproducción, una maqueta del Gran Tenochtitlán, esas maravillas. Y estos hombres trabajaban con una constancia y una honestidad digna de una mejor recompensa que les ha dado. Se acabó esa, creció el aparato de la cultura, es la Secretaría de Cultura ahora, pero se perdió la capacidad de proyectar nuestra imagen cultural, que es muy importante del mundo. En el caso yo no creo que tengamos nada que aprender de China en cuanto a utilizar pragmáticamente, como lo dije acertadamente, la cultura, porque tenemos nuestras propias tradiciones, nuestra propia ruta política, hay que recoger lo que hemos perdido. Y yo me voy a decir una cosa, las etnias y las minorías en México han sido golpeadas, y en China también. En China Popular hay el Palacio de las Minorías en Beijing, y hay una gran política de minorías nacionales, y hay 5 regiones autónomas en respecto a las minorías, y vean lo que está pasando en China ahorita. Vean qué está pasando con los uigures. No. O sea, cada uno, lo cual no le quita los avances que ha tenido China en utilizar lo que le conviene para proyectar sus intereses. Hace unos más en la época de la Revolución Cultural, Confucio era villana, se destruyeron los grupos de Confucio, y todavía me tocó ver una campaña que se llamaba Piripicum, contra Confucio, contra el limpiado. O sea, la historia tiene muchos segundos. La universidad, yo creo que se nos han disparado, yo estoy en la UNAM, pero soy hijo de la UNAM, se nos han disparado los acuerdos con las universidades sin ton ni son. Y como dijo, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, es el mundo académico lo que tiene que decir que quiere. Y en el ciencias algunas sí saben cómo hacer, porque más, quizás sea más fácil. ¿Para qué puede hacer el área de humanidades visto desde fuera? Pues para empezar, alguien en el área de humanidades tiene que asumir la responsabilidad de un dictamen muy preciso, un diagnóstico muy preciso de quién es quién en las universidades chinas. Yo estoy suscrito a una revista que me da todas las universidades año por año en China, institutos de investigación. Y las capacidades son muy variadas, sobre todo en ciencias en humanidades. Yo creo que en humanidades finalmente estaríamos más, la parte mexicana tendría más que dar que la China, creo. En geografía es muy distinta, la geografía tiene muchos desarrollo de muchas cosas, pero es alguien en el área de humanidades tiene que superar la responsabilidad del diagnóstico, porque si no se nos van a acuerdos que se firman sin toda la información. Y finalmente, algo de la cultura y de la política. Bueno, a la compañera de Xinhua y al compañero de la televisión, yo les diría, bueno, uno,
Yo lo que dije es que en la parte mexicana estamos estancados en términos de hacer efectivo el interés político que tenemos con China. Pero estamos estancados por razones múltiples, entre otras por la importancia que tiene para nosotros nuestro hemisferio, particularmente el norte. ¿Qué va a hacer concretamente el secretario? No lo sé. Pero ahora que va a una feria en Shanghai, pues espero que no se vaya con la finta de nada más un paseo turístico y ver nada más lo bonito que se exporta. Porque ya han ido, ¿cómo empezó hace 6 años el gobierno? No nos hizo caso nuestra agenda, pero ¿cómo empezó? El presidente Peña Nieto fue a la isla de Hainan. ¿Para qué? Pues a verlos, pues hay exportaciones chinas. ¿Y qué más pasó? Nada. Entonces, yo no sé, yo no anticiparía si eso de que vaya ahora implica que va a haber un interés más importante. Creo que el licenciado, el maestro Ebrard tiene un sentido diplomático bien firme y espero que de ahí parta una decisión de trabajar más a fondo. Y un último punto en la cultura de China. La cultura es, que me lo dijo Liliana, esa cosa de volver a utilizar el pasado para el futuro y el futuro mismo y mencionarlo en las condiciones actuales, en un régimen muy autoritario, es una habilidad notable de los chinos. Está por jubilarse Jack Ma. Jack Ma es el millonario más grande de China, dueño, bueno, presidente de Alibaba. Y Jack Ma era un ciudadano que vivía en Hangzhou, su ciudad natal, y que quería aprender inglés y que se iba todos los días cuando no tenía que trabajar a los hoteles donde había turistas para hablar con ellos, saber cómo aprender inglés. Y fue un hombre que se dio cuenta, algún lo dijo, se convirtió después en profesor de lengua inglesa, y decía, yo algún día venderé productos chinos por internet. Y ha fundado el imperio más grande que se ha hecho. Cuando Ma lanzó la primera oferta financiera y se la tomó un japonés, captó $20,000 millones de un solo golpe. Alibaba debe andar ahorita su valor en unos 240,000 millones de dólares o más. Entonces, y al mismo tiempo, Ma ha sido un defensor a la luz pública de lo que hace el Partido Comunista de China, que es el actual, que es volver a tratar de controlar la opinión. Ya no vamos a lenguaje de ya no vamos a aceptar la contaminación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más nuestra filosofía aquí no me vean con cuentos de que la rotación de poderes y multipartido político de China es un fracaso. Entonces, ahí se ve como la cultura política, estamos hablando de un partido político que ha dado grandes resultados. ¿Cuál es la legitimidad del Partido Comunista de China? Su eficacia. Entonces, cuando veamos el esquema de China hay que verlo en esa complejidad enorme. Solo 2 comentarios muy rápidos. Uno sobre las universidades. Yo con mucha frecuencia veo a presidentes de universidades canadienses, americanos que dicen que han venido a la UNAM, algunas tienen oficinas establecidas aquí. Y lo que me parece claro es que ellos saben lo que quieren y entonces buscan y negocian lo que están buscando. Yo creo que lo que falta en México, y creo que es la UNAM como un microcosmos de México, también tiene muchos problemas. ¿Qué queremos de ellos? Y yo creo que esa es la pregunta, es qué queremos de ellos. Yo creo que es como debe plantearse, y coincido con los embajadores que es un tema académico y debe resolverse en lo académico, no en lo político. Simplemente un comentario, yo no sé de Marcelo Ebrard, no tengo idea. Lo que sí creo es que la coyuntura política de México en este momento, el cambio de gobierno y de partido de gobierno y la enorme posibilidad, sé que hay un enorme cambio de visión en este y en otros muchos temas, crean la necesidad de y el tema con Estados Unidos en términos del tratado, crean la necesidad de revisar muchas cosas, y ciertamente yo creo
porque China es uno de los principales asuntos que van a estar ahí. Me parece evidente que cualquier persona que observa el mundo, y de verdad es uno que lo observa con mucho cuidado, va a ver con China una nueva oportunidad. ¿Cómo la define? ¿Cómo la aterriza? ¿Qué hace el gobierno chino para tratar de convertirla en una oportunidad del otro lado? Yo creo que son los grandes retos y las grandes oportunidades que se presentan. Sí, primero, los indígenas, bueno, la visión que ellos tienen, que los chinos tienen de los indígenas, a mí me impresiona. No hay artículos en español, ojalá yo un día lo traduzca, están largos, pero realmente he leído lo mejor cómo los chinos aprecian a los indígenas. El Consejo de Estado, en una reunión, publicó un documento por el Baiyangyu, por el Departamento de Propaganda, luego les digo cuál, publicidad, perdón, donde de pronto dijo que China necesita, en el contexto de Latinoamérica, recuperar el diálogo con Latinoamérica, incitando a los países latinoamericanos que incluyan a sus indígenas en este diálogo. La verdad es que cuando leí eso me quedé, wow, no lo explican, pero es interesante esa postura y había que ver qué hay más allá detrás de eso. Ahora, una cosa muy interesante que también la he platicado con Enrique, en esa oferta cultural china, de que hagamos y hagamos y hagamos y hagamos, ahorita está proponiendo la Academia de Ciencias de China que hagamos con el Tsunami y todos los que se unan, una cosa que llaman encuentro entre civilizaciones, nomás que México no se ponga. Sí, que de pronto ni siquiera tendríamos que ver de qué se trata primero, ¿no? Pero es tan rimbombante el título que bárbaro. Y en cuanto a las universidades, y efectivamente, bueno, el viernes nos vamos con la presidenta del colegio a firmar, bueno, revisar nuestra cooperación con China. Y sí, efectivamente, como dijeron los embajadores, la cooperación la están haciendo los académicos, ¿o no la están haciendo? En caso de COMEX tenemos también un montón de convenios que ahí están. Pero bueno, justamente ahorita lo que tratamos de revivirlos, lo que dice el embajador andiano, pues efectivamente ellos, Tsinghua, ¿verdad? Ahorita están en el top, en las, digamos, listas, entre las primeras 20, 40 universidades del mundo, según registros de otras partes y no chinas. Pero hay que ver qué nos interesa de ellos. Sí, qué bueno que firmemos, pero qué nos interesa, qué queremos de los chinos. Y por último, la verdad es que creo que en cuanto a la cultura en general, lo que dijo el embajador andiano es muy cierto. La presencia cultural de México, antes la cultura era una moneda de la diplomacia mexicana, dejó de ser. Y China ahorita lo está usando como tal de una manera impresionante. Por mi parte, ¿qué habría que hacer? Yo creo que fundamental es en el corto plazo crear un grupo de trabajo México-China de corte interdisciplinario y que trabaje periódicamente y se abogue a tomar, a que se convierta en una especie de consejo consultivo para los que tomen las decisiones, ¿no? Y ahí hay decisiones de nuevo en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿Por qué esto no se ha hecho? Mi análisis me indica que ha habido un desinterés de las élites mexicanas en China, no invierten en instituciones al día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, si no contamos con instituciones académicas, públicas, privadas, pues si hoy no se invierte, pues en 10 años vamos a sentir los efectos. Entonces hoy la relación con China es pobre desde una perspectiva mexicana. ¿Por qué? Porque no hay instituciones, ¿no? Los organismos empresariales responsables de China son pobres, los organismos académicos responsables de China son pobres, no hacen justicia a lo que es China internacionalmente, a que China, llevamos 15 años que China es nuestro segundo socio comercial, etc., pero también a una incapacidad del sistema político, de los partidos políticos en México, ¿no? Yo en esta legislatura no conozco un legislador interesado en China, no que trabaje sobre China, ¿no?
Bueno, pues digo, pues así están las cosas, ¿no? Entonces, dice, pues si Ebrard va a ser el responsable de la cultura, la política, la economía, digo, requiere de un poquito de acompañamiento, y no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Requiere de algunos legisladores, de algunas universidades, etcétera, pues no es iluso cualquier otra cosa, ¿no? Y hoy por hoy, de nuevo, ojalá que esto cambie, pero el legislativo realmente es el más pobre de todas estas instituciones. Sobre la UNAM, podríamos hablar mucho, pero yo creo que la UNAM no explota lo que es, ¿no? La UNAM es la más grande en términos cuantitativos y cualitativos institución en América Latina sobre China y nadie lo sabe, ¿no? Entonces ahí hay una falta de coordinación sobre lo que diversas instituciones estamos haciendo. Creo que es bastante fácil identificar con quién vale la pena trabajar, con quién no. Hay 20, 30 años de experiencias y sobre todo siempre de hacer corresponsable a una contraparte en la UNAM. Digo, si viene la universidad X, ¿con quién vas a trabajar? Tú, en ingeniería, o en economía, o en música, en la UNAM, te haces corresponsable de que eso funcione, ¿no? Entonces, ahí de pronto el universo se vuelve mucho más pequeño, ¿no? Pero yo creo que si hubiera interés en una real estrategia, sería relativamente fácil, y ahí el tema de Taiwán o China es bastante relevante, ¿no? Estamos trabajando en los Sechimex con China, con Taiwán, y con Francia, y con Alemania, y con la gente que esté interesada en China. Entonces, ahí creo que sí, sería bastante fácil de hacer. Creo que hay un enorme interés por el futuro gobierno y por el multiseñalado Marcelo Ebrard, pero desde luego, si se va a encargar de todos los temas que hemos señalado, pues va a estar bastante, va a tener mucho que hacer, no lo va a poder hacer solo. Entonces, si no hay un partido político, si no hay un legislativo, si no hay instituciones académicas públicas y privadas que apoyen este proceso, pues lo más seguro es que seguiremos como estamos, ¿no? Nadando de muertitos, y de vez en cuando viene algún tsunami y nos enteramos. Sobre el tema de Chihuahua, hace un mes publicamos ahí un libro sobre proyectos de infraestructura. ¿Por qué se suspendió el proyecto? Digo, en términos un poco provocadoras, pero realistas, yo te diría porque a nadie le importa. Sí, la Comisión Federal de Electricidad le puede echar la culpa a la Secretaría de Gobernación, y Gobernación a la Embajada China, y la Embajada China a la empresa, y la empresa a las empresas mexicanas, y así. Pero la verdad es que es un proyecto socialmente, ecológicamente, a mí me parece muy sustentable. Se inundó hace 40 años lo que se iba a inundar. Es la cuarta represa en el río, así que no se va a inundar mucho más luego, etc. Pero, en fin, es la ingobernabilidad en términos concretos, ¿no? Antes de que se suspendiera, por cierto, hubo 23 paros, ¿no? O sea, paró, nomás faltó que parara el Sechimex también ahí. Entonces, organismos laborales, sindicatos, transportistas, etc. Y no hay alguien que diga, oye, a mí me interesa y vamos a resolver el problema, como sea. A ver, como sea, en forma sensata, me parece que si hubiera responsabilidad se puede hacer. Lo invito a revisar el documento de la IPO Bueno, ya no tenemos tiempo. Les agradecemos mucho su presencia y desde luego aprovechen para en corto platicar con los ponentes. Y bajen por favor el documento, está ya disponible en la página del Sechimex para que tengan todos los detalles al respecto. Muchas gracias.